Una úlcera péptica es una llaga en la mucosa que recubre el estómago o el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. El síntoma más común es un ardor en el estómago. El dolor puede aparecer entre comidas o durante la noche. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias amigos televidentes por continuar en la fiel sintonía de Acción 10 en la mañana, la mejor revista matutina. Y en esta ocasión con el especialista tenemos a la doctora Samantha Martínez de Clínica de Medicina Oriental. Buenos días doctora, mucho gusto, un placer tenerla nuevamente para brindarle a nuestra audiencia información de mucho interés como lo es la úlcera gástrica. La úlcera gástrica que afecta a jóvenes, adultos y a mucha de nuestra población nicaragüense. ¿Qué es la úlcera gástrica, doctora? Así es, buenos días amigos televidentes, como siempre agradeciendo el espacio que nos regala Acción 10 en la mañana. Y la úlcera péptica se divide básicamente en dos: úlcera gástrica, que es cuando la lesión está localizada en el estómago, y úlcera duodenal, que es cuando se encuentra en la primera porción del intestino, que es llamada duodeno. Generalmente los pacientes no hay un rango de edad específico para padecer este trastorno, y aunque anteriormente se conocía que era producido más que todo por la dieta, nos hemos dado cuenta que hay otros factores de riesgo más importantes, como por ejemplo el abuso de medicamentos como aspirina o los AINES, que son antiinflamatorios, como por ejemplo ibuprofeno, diclofenac, ketorolaco, que son generalmente la primera línea de dolor que se encuentra en casa. Generalmente lo que hacen este tipo de medicamentos es inhibir algo que se llama prostaglandinas, que la función de las prostaglandinas no es más que proteger la mucosa gástrica en contra del ácido clorhídrico, que es generalmente el que ayuda a desintegrar los alimentos una vez que llegan al estómago. Entonces, como esas prostaglandinas están inhibidas, o sea que no hay prostaglandinas protegiendo el estómago, es más fácil para el ácido del estómago causar la lesión. ¿Y qué personas pueden verse afectadas? Es decir, ¿a partir de qué edad las personas? Porque usted está diciendo por el medicamento, por la aspirina, pero pregunto, ¿es posible que los niños o los adolescentes sufran de úlcera gástrica o de alguna afectación gástrica? Claro que sí, como te decía, no hay un rango de edad, porque lo que sucede también es que además del abuso de medicamentos está la infección por Helicobacter pylori, que es generalmente la bacteria que produce la gastritis, y su forma de infección más conocida es fecal-oral, es decir, cuando por ejemplo vamos al baño, defecamos y no nos lavamos las manos al final, entonces luego tocamos alimentos, todo esto, al ingerirlos, la bacteria puede ir en esos y infectar el estómago. Y eso es muy importante, doctora, porque en nuestras casas es como decimos, es un pleito con los niños, porque el niño va al baño rápido y se está jugando, sale corriendo, y tenemos que estar como padres de familia pendientes de que los niños se laven las manos al salir del baño. Entonces, así es, no solo al salir del baño, también al momento de estar jugando en áreas verdes afuera, porque si bien sabemos también muchos niños les gusta jugar con tierra, tienen interacción y luego van con las manos sucias a comer, entonces de la misma forma la infección se puede dar. Es bien importante siempre estar pendientes de los más pequeños, pero aún los adultos también a veces tenemos esos olvidos. Excelente, doctora. Tenemos una comunicación telefónica para luego continuar con su entrevista. Buenos días, adelante, le escuchamos. Acción 10. Aló, buenos días. Buenos días, adelante, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Mi consulta es de que, mire, yo tengo una hija que tiene 17 años y ella tiene gastritis, ya ha vomitado hasta sangre. ¿Ya? Sí, sí. Y quería ver si me podía dar una consulta, porque el caso del sábado la llevé de emergencia al hospital y me le mandaron una, ¿cómo se llama esa cuestión? Para ponerle una cama, que le hacen una cuestión ahí, pues. Mi nombre es Katy Elizabeth Alvarenga.
Ok, entonces vamos a pedirle a nuestra amiga televidente que por favor nos deje sus datos a lo interno para que así la doctora le dé una respuesta más efectiva al problema, ¿verdad? Porque así como que hubo una dificultad en la comunicación, pero luego que con sus datos usted le puede brindar la respuesta oportuna, ¿verdad? A su problema, porque cada problema, cada enfermedad es particular. Así es, probablemente lo que ella nos quiso decir es que al momento de llegar al hospital le hicieron una endoscopía, que es generalmente el examen que se hace para determinar el estado de gastritis. Generalmente estos pacientes, la primera línea de defensa son la omeprazol o ranitidina, que son protectores gástricos. La gastritis es el primer paso de infección antes de provocar una úlcera. Entonces, cuando ya la paciente está teniendo sangrados, porque además del dolor, lo característico es un dolor de tipo opresivo en lo que llamamos la boca del estómago. Los pacientes sienten alivio estando enrolladitos. Tenemos otra comunicación telefónica, le escuchamos. Buenos días, Acción 10, adelante con su consulta. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, la doctora, buenos días a todos. Buenos días. Tengo una consulta con la doctora. Díganos, adelante, le escuchamos. Aquí está la doctora para escuchar. La verdad es que lo que está hablando la doctora, eso es lo que yo padezco, un dolor fuerte en la boca del estómago. Me da fuerte y en la noche, en la mañana, como tenimiento, como que anduviera algo como amarrado en el estómago. Y entonces, hasta ponerme a vomitar, me da esto. No sé si la doctora podría dar una consulta. Déjenos a lo interno, por favor, sus datos. Tal vez, doctora, de una manera rapidita le podemos dar una orientación, porque también él presenta un problema, pero nuestros amigos televidentes se quedan con la duda, ¿verdad? Porque tal vez no pudieron llamar, pero presentan ese mismo problema, esa misma enfermedad. De una manera genérica, ¿cómo le podemos responder a nuestro televidente? Como te decía, además del dolor, los pacientes pueden referir mareos o incluso vómitos, y cuando ya hay sangrado es cuando ya hay una lesión en la mucosa gástrica. Lo que sucede con estos pacientes, no se manda estrictamente una dieta como tal, pero sí se manda que tengan precaución con ciertos alimentos. Por ejemplo, comidas picantes o comidas muy condimentadas, o el abuso de sal. Hay que tomar en cuenta en los pacientes, principalmente en los adultos, si ya tienen alguna enfermedad de base un poco más grave como diabetes o enfermedad hemorrágica o alguna enfermedad cardiovascular, porque generalmente estos pacientes tienen mayor complicación al momento de tratar la úlcera, y también por el uso de los medicamentos. ¿Cuáles serían las mayores complicaciones que podrían presentar los pacientes de la úlcera gástrica? Ya en casos más graves puede haber una perforación de la mucosa, tanto en el estómago como en el intestino, y ya esto requiere cirugía, o algunos pacientes incluso pueden llegar a desarrollar cáncer de estómago, que sería como la complicación más grave, y ya es cuando comienza a correr riesgo la vida del paciente. Y se escucha que como que fuese bien grave, entonces por tal razón hay que tratarla desde el inicio, desde que tendemos los primeros síntomas hay que visitar al especialista para evitar, porque creo que muchas de las enfermedades pueden ser tratadas y sanadas en muchos casos, ¿verdad? Cuando empezamos a tratarla desde el inicio. Así es, cuando el diagnóstico es a tiempo, y sobre todo cuando el paciente se preocupa por recibir el tratamiento. Es importante a estos pacientes también que tengan cuidado, por ejemplo, los pacientes que son que usan tabaco, que son fumadores, porque el tabaco retrasa la cicatrización de la úlcera como tal y produce más úlceras. Retrasa la cicatrización y produce lo que se llaman recidivas, que son más úlceras, serían como sobrantes, por así decirlo, en términos populares, y disminuye también las prostaglandinas, aumenta el ácido clorhídrico que hay en el estómago, y el dolor y las molestias es mucho mayor. Doctor, ¿y cuál sería entonces el tratamiento con respecto a la úlcera gástrica? De primer línea, el tratamiento, como te decía, serían, por ejemplo, omeprazol o ranitidina, que vienen siendo protectores gástricos, y por supuesto en clínica de medicina oriental esperamos siempre para tratarlos y sobre todo para prevenir algo mayor. Ok, excelente. Bueno, doctora Samantha, de Clínica de Medicina Oriental, muchísimas gracias por esa información que nos acaba de brindar sobre lo que es la úlcera
gástrica. Y continuamos con más de la revista Acción 10 en la mañana, y para ellos tenemos a Odilí Vargas con más información del otro lado del estudio.